A Lucila de Ponti, diputada provincial. ¿Cómo le va, diputada? Bien, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muy bien. Bueno, a vos te tocó el debate anterior, siendo diputada nacional, ¿no? Sí, me tocó en 2018 ser legisladora nacional cuando se llevó adelante ese debate, que entiendo un poco que lo que está sucediendo ahora es de alguna manera continuidad de lo que pasó en ese momento, porque tuvimos en aquel entonces más de 800 expositores y expositoras de las dos miradas, con diferentes posturas, que participaron de los plenarios de comisiones, sobre todo en Cámara de Diputados. En Cámara de Senadores hubo también una cantidad menor, pero fueron muchos días y muchas jornadas en las cuales distintas personas desde distintas miradas, desde lo jurídico, lo sanitario, desde los derechos, llegaron a argumentar por qué es necesaria aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o aquellos que estaban en contra, y de alguna manera lo que está sucediendo ahora, si bien es un debate mucho más acotado en términos temporales y de participación de personas que pudieron tener la posibilidad de exponer en ambas cámaras, creo que hay una continuidad, digamos, hay un proceso, un mismo proceso en el cual lo que vemos es que los argumentos y los fundamentos siguen siendo los mismos, y de alguna manera lo que todavía no está saldado institucionalmente es este debate concreto acerca de, una política de salud pública que necesitamos que sea efectiva para abordar, para intervenir sobre un problema que efectivamente existe, que es el de los abortos que se realizan de manera clandestina, que se realizan en un gran número en nuestro país y generan muchísimas complicaciones y problemas para la salud de las mujeres y también para el sistema sanitario en términos de costos, y que entendemos que la mejor manera de resolverlo es a través de una ley como la que estamos discutiendo, la que se está discutiendo ahora en el Congreso de la Nación. Lo que vos decías es de alguna manera una continuidad de ese 2018. ¿Notaste alguna diferencia siguiendo los debates o siguiendo parte de lo que fue el trabajo en comisiones, de lo que fue mientras vos eras legisladora nacional? A mí me pareció que en aquel 2018 fue como mucho más vehemente quizá la discusión. A lo mejor esto que vos marcabas, digamos, haber sentado ese piso de discusión en 2018 permitió que hoy se discuta de otra manera, ¿no? Sí, pasó un poco eso, que en aquel entonces de alguna manera se estaba dando por primera vez en ese ámbito un debate tan importante, que es un debate que antes había transcurrido en los ámbitos que suceden por fuera de las instituciones, entre aquellas organizaciones o personas que de alguna manera les interesa discutir esto, o que vienen trabajando para que esta ley se apruebe, pero nunca se había discutido en el Congreso de la Nación, y 2018 fue la primera vez que este tema llega al plenario. Y es verdad que en el debate que tuvimos el otro día en la Cámara de Diputados de la Nación, quizás las intervenciones tuvieron un tono distinto, que por un lado también nos habla de un debate que hay que abordar con mucha madurez y con mucha seriedad, y también normalizando que estamos discutiendo un problema de salud pública y que es necesario fijar posturas con respecto a esto, y que entendemos que tiene que estar incluido en el marco de las políticas públicas sanitarias, o quienes entienden que no, digamos. Y por otra parte, me parece que hay un nivel del debate que ya está un poco saldado, ¿no? No se ha dicho nada novedoso, pero es porque no hay nada novedoso para decir, porque la realidad sigue siendo la misma, de una enorme cantidad de abortos que suceden anualmente en Argentina, la mayoría de ellos, digamos, en condiciones no solo de clandestinidad, sino también de peligrosidad para la salud y la vida de las mujeres. En términos de derechos, ya tenemos las interpretaciones realizadas acerca de la constitucionalidad y la adaptación a los tratados internacionales, que incluso han hecho recomendaciones a Argentina para que avance en este sentido. Y por supuesto lo que tiene que ver con la pelea del movimiento de mujeres o de las mujeres en Argentina, que de alguna manera venimos insistiendo en que es necesario que se apruebe esto para fortalecer y garantizar la autonomía sobre nuestros proyectos de vida. Creo que todo eso ya fue dicho en 2018 y hoy de alguna manera lo estamos volviendo a decir, se está volviendo a decir en el Congreso, pero no es novedoso. Hay un debate que un poco la sociedad ya fijó sus posiciones y ya está saldado. Te consulta mi compañera Paola Neto. Sí. ¿Qué opinión le merece los argumentos que tuvieron la semana pasada los diputados que sobre todo opinaron en contra de este proyecto? Yo lo digo desde el absoluto respeto y la tolerancia hacia una posición que es distinta a la que yo tengo, y la verdad que he tenido la oportunidad en estos años de establecer muchísimos diálogos y conversaciones,
incluso con legisladoras o legisladores que están en contra y que lo hemos hecho desde un lugar de mucha seriedad, contraponiendo nuestros argumentos desde también un lugar de mucha responsabilidad. Pero por otra parte vemos, y no solo de los diputados o ahora serán los senadores, sino también de las personas que fueron convocadas a exponer en el Congreso, argumentos incluso hasta a veces ridículos o irrespetuosos, ¿no? Como el caso que me pareció, digamos, muy desubicado, citar al mago Gandalf del Señor de los Anillos como, digamos, un elemento válido para definir acerca de un derecho humano de las mujeres, o comparar a las mujeres con animales, o bueno, en estos días en el Senado hemos escuchado algunas también intervenciones de las personas que fueron convocadas a exponer, que son muy irrespetuosas con respecto a todo el debate y a la gran construcción de argumentos que existe con respecto a esto. Y yo no digo con esto que las posiciones que están en contra del aborto no tengan también argumentos que son válidos, que están fundados en una interpretación del derecho o en una concepción acerca de determinados valores que consideran fundamentales. Pero hay otros que realmente dañan mucho el nivel del debate y mucho más un debate que está transcurriendo en el máximo órgano de discusión parlamentaria que tenemos en Argentina y que creo que ahí hay que hacer un esfuerzo por tener un mayor nivel en términos de la calidad. Héctor. Sí, ¿qué tal, Lucila? Quería consultarte, cambiando de tema, del que venimos hablando. Seguramente está siguiendo las alternativas del ruido institucional que tiene que ver con Traferri, la imputación de los fiscales de la zona sur. En principio, ¿cómo ves en general este asunto? Y después, ¿qué te parece? Si bien integras un partido político que tiene muchísimos años de existencia y es muy orgánico, pero me gustaría saber cuál es tu posición personal respecto a estar protegidos por los fueros cuando debes dar cuenta de un delito, no de tus opiniones que pueden ser blanco, negro o grises, pero tiene que ver con un delito en este caso, que pensás que los cuerpos deliberantes deben corporativamente resguardar al integrante o debe ponerse a disposición de la justicia. Bueno, como vos lo decís, los fueros están hechos o fueron creados para proteger al legislador o la legisladora en el marco del cumplimiento de sus funciones y en la posibilidad de poder expresar libremente y sin condicionamientos por parte de otros actores institucionales cualquiera sean nuestras opiniones. Y en ese sentido entiendo que los fueros no tienen que ser nunca un privilegio para poder de alguna manera exceptuar un proceso judicial o una instancia, en este caso, penal. A mí me tocó también tener esta discusión en el Congreso de la Nación como legisladora nacional, con respecto a otros casos, por supuesto, pero siempre la posición fue que los fueros no pueden ser un privilegio a partir del cual los legisladores nos protejamos de estar, de formar parte de los procesos judiciales en la misma medida en la que debe hacerlo cualquier ciudadano o ciudadana. Después hay un montón de interpretaciones del derecho, digamos, en este caso de lo que tiene que ver con la ley de fueros o lo que dice nuestra Constitución. Hay personas que incluso han afirmado en estos días, personas o estudiosos, digamos, del derecho constitucional, que también afirman que no es necesario desaforar a un legislador para llevar adelante o para darle continuidad a un proceso penal. Lo único, digamos, que no podría hacerse es detener a un legislador o legisladora. En este caso los fiscales consideraron que tenían que llevar adelante un pedido de desafuero. A mí me parece, que en este marco lo que tenemos que bregar es por el respeto del debido proceso en esta circunstancia judicial que está transcurriendo, y que se lleven adelante todos los pasos institucionales que están previstos, que creo que es lo que está sucediendo. Hoy los fiscales estuvieron en la Cámara de Senadores, en las dos comisiones que tienen que definir sobre este tema, y serán los senadores quienes tomen una decisión respecto a cómo resuelven el pedido de desafuero. Después, por otra parte, a mí me parece que la corrupción o cualquier hecho, digamos, que de alguna manera dañe al concepto de entender a la política como un servicio para poder transformar la realidad
en virtud de proteger los derechos de las mayorías y sobre todo de los sectores más vulnerables, cualquier acto de corrupción o cualquier acto delictivo que abone a dañar la concepción de la sociedad hacia la política, me parece que tenemos que hacer nuestros mayores esfuerzos por que esto no suceda, por neutralizarlo, por eliminarlo. Yo creo en la política como un compromiso y un servicio para la transformación de la realidad, y me parece que siempre es ese pensamiento el que hay que proteger, y por lo tanto, si hay un proceso judicial que se sustente en pruebas suficientes, lo que espero es que se lleve adelante para que podamos obtener sobre todo una conclusión en términos de verdad y de certeza, y que se tome una definición, ¿no? Que no quede simplemente como una discusión mediática de distintas opiniones, sino que si se ha planteado un problema y en este caso el Poder Judicial afirma tener las pruebas para llevarlo adelante, bueno, que lo hagan, y como dijo nuestro gobernador, que lleven adelante con todo el compromiso y con toda la libertad este proceso judicial o cualquier proceso judicial que involucre cualquier hecho delictivo por parte de un funcionario político. El contrapunto que mencionaba respecto a las opiniones del desafuero sí o desafuero no puede existir en virtud que la Constitución Nacional es mucho más moderna que la de Santa Fe, y la de Santa Fe es más restrictiva respecto de la posibilidad de que la justicia pueda avanzar sobre una causa contra un legislador. Pero te quiero también cambiar de tema brevemente, porque creo que queda una sesión más para la próxima semana. ¿Se va a resolver aumentar impuestos la próxima semana? ¿Esto es una decisión ya tomada o porque es además una ley que envió en extraordinarias el gobernador y tengo entendido que está decidido que se apruebe? Bueno, lo que tenemos que discutir en la Cámara, en las dos cámaras, porque la Cámara de Senadores también tiene que hacerlo, es la ley tributaria, que se discute todos los años y que tiene que ver sobre todo con actualizar los montos de aquellos impuestos que conforman la recaudación tributaria de la provincia. En realidad, en esta propuesta que ha llevado el Poder Ejecutivo a la legislatura, no hay un aumento de impuestos que esté por encima, digamos, de los índices inflacionarios. Me parece que es simplemente una actualización. Inclusive esta ley tributaria propone una moratoria bastante generosa en términos de lo que han sido los efectos económicos de la pandemia. Digo generosa, pero me parece muy adecuada, digamos, de poder proteger a aquellos sectores de la economía y de la producción y del trabajo que han estado afectados por los condicionamientos económicos que nos impuso la pandemia. Y bueno, y sí, la ley tributaria la vamos a discutir cuando el Senado le dé media sanción y la vamos a aprobar. Probablemente, entiendo que quizás se le pueden hacer algunas modificaciones, pero todos los años se aprueba la ley tributaria. ¿Qué balance tiene, diputada, de lo que ha sido este año legislativo en la provincia? Un año absolutamente particular, pero bueno, te toca como vicepresidenta de la Cámara de Diputados también, un rol institucional muy importante. ¿Qué año distinto qué año extraño que se ha tenido? ¿Cómo viste el rol de la legislatura? Sí, un año totalmente distinto o anómalo en términos de cómo se han modificado nuestras actividades, no solo las políticas, sino las de todo el mundo, y que por supuesto nos implicó muchos desafíos en términos, por un lado, de poder garantizar la continuidad del funcionamiento de los ámbitos institucionales, y en este sentido hubo que incorporar la herramienta de la virtualidad con mucha presencia y mucha fuerza. Nosotros en Cámara de Diputados estamos sesionando todavía en una modalidad mixta, con una parte, con los presidentes de bloque presencialmente y el resto de los diputados y diputadas a través de la virtualidad, digamos, a través de una aplicación. Y eso, por supuesto, que modifica un poco, sobre todo el tono o de alguna manera el contenido de ciertos debates, que no es lo mismo realizarlos en un determinado ámbito, claro, que hacerlos a través del MIT. Pero bueno, nos parecía que era un esfuerzo importante que había que hacerlo para poder garantizar la continuidad del funcionamiento. Y por otra parte, bueno, creo que este fue un año que planteó muchísimos desafíos para la política en general, no solo para los poderes ejecutivos, sino también para los legislativos, en términos de poder efectivamente estar a tono con la agenda de demandas que iba planteando la sociedad. Que algunas son demandas que están irresueltas hace mucho tiempo y tienen que ver con las desigualdades más profundas que componen, digamos, a nuestra sociedad, y que tienen que ver con la posibilidad o la imposibilidad de la integración social para muchos sectores de la población, y ese sigue siendo un debe
de la institucionalidad y de la política, que con la pandemia ha quedado de alguna manera mucho más sobre la mesa o mucho más a la luz. Y después, por otra parte, bueno, con las demandas que fueron surgiendo en cuanto a las modificaciones en términos de la dinámica de trabajo y de vida que se fueron imponiendo con la pandemia. Y realmente creo que ha sido un año difícil, que de alguna manera tanto el gobierno nacional como provincial hicieron los mayores esfuerzos posibles para poder acompañar a la sociedad, pero bueno, me parece que tenemos un desafío grande para el año próximo y que es el de la recuperación económica, pero que sea una recuperación económica que también implique una ampliación de derechos, es decir, que la recuperación económica venga dada también por la reactivación de la base de la pirámide, ¿no? De aquellos sectores que están fundamentalmente sosteniendo el trabajo, que todos los días produce riqueza en nuestro país y que es muy necesario acompañarlos para poder avanzar en tener mejores condiciones de vida para todos y todas. La última, Pau. Sí, no, su postura, y volviendo al tema inicial, es clara respecto del proyecto, pero personalmente, ¿qué considera que va a pasar el próximo 29 de diciembre, diputada? Bueno, ahora mismo están empezando como lo dijiste vos al principio, a firmar los dictámenes o el dictamen, digamos, a juntar las firmas de las distintas comisiones. Creo que eso nos va a dar una primera pauta de cómo viene la votación para una posible sesión el 29 de diciembre. Sabemos que el Senado es un ámbito difícil, donde los votos vienen muy parejos y que hoy no podemos hablar de que la ley se vaya, con certeza, digamos, de que la ley se vaya a aprobar o no. Sí, lo que podemos decir es que estamos en mejores condiciones que 2018, cuando ya unas semanas antes de que el Senado lo trate, de alguna manera ya casi no había esperanzas de poder juntar los votos positivos necesarios para aprobarla. Hoy estamos en una situación distinta, pero todavía de mucha paridad en términos de las dos posiciones, y me parece bueno que hay que ser prudentes con esto. Sí, bueno, desde mi lugar, instar también a que ya que habilitamos este debate y las posiciones han quedado tan claras y lo venimos discutiendo hace tanto tiempo, y es efectivamente una necesidad para el sistema de salud público en Argentina. Ojalá este 2020 podamos terminarlo con la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada, con la ley de los 1000 días aprobado, y que esto empiece a ser una realidad en todo el territorio de la Argentina en términos de una ampliación de derechos, en este caso desde la perspectiva de la salud. Gracias, diputada, por su tiempo, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, les dejo un saludo.